preguntándoles acerca de este video, ¿qué es lo que ustedes aprecian muy rápido, así como que quien quiera participar? Lo que ustedes pueden sentir al ver estos simples minutos, segundos, voy a dejar solo unos segundos este video, porque no quiero llevarme mucho tiempo en ello, sino quiero meterme de lleno a la clase. Entonces, a ver, se los voy a poner, ¿eh? Listo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Listo. Solamente un momentito quise dejar la redacción de este video. Es una canción de Miguel Casina, no sé si alguien la ha escuchado, pero es justo hace referencia al momento en el que el maestro entrega su vida en la cruz. Esta película, incluso que se toman fragmentos de esta película, se llama como el tema de esta noche, la pasión de Cristo. ¿Por qué la pasión de Cristo? Entonces, ¿qué podemos sentir? ¿Qué se siente, mi hermana Angie, al ver estas imágenes? Que obviamente, pues, todavía se quedan cortas en realidad lo que Jesús vivió en la cruz. ¿Qué puedes sentir al ver esas imágenes, mi hermana Angie? Buenas noches. La verdad que pues es una impresión muy fuerte porque, digo, se queda corta, como dices, la verdad lo que pasó nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, el que todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo lo que Él pasó, porque obviamente fue todo un proceso por amor a nosotros y nada de eso hizo desistir su obra para salvación de cada uno de nosotros. Y esa perseverancia hasta llegar al punto de la cruz. Por eso era que él necesitaba estar en ese Getsemaní donde él decía: pasa de mí esta copa, ¿no? Le decía al Padre, porque sabía que era un momento muy, muy difícil, pero a final de cuentas tenía que cumplir la voluntad del Padre por amor a nosotros. Muy bien. Hermano Raúl, ¿qué puedes sentir al ver esas imágenes? ¿Qué le transmiten esas imágenes? Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Pues realmente pues me conmueve mucho que pues ver esas imágenes donde Dios está pues sufriendo pues principalmente por mí, ¿no? Por los pecados que uno viene arrastrando generaciones tras generaciones, pero a final de cuentas Dios nos redarguye y al final de cuentas nuestra vida tiene que
llegar en un punto donde, pues donde nos hace reflexionar, ¿no? Que Él murió por nuestros pecados. Entonces, pues, vuelvo a repetir, tenemos que reflexionar y ver lo que Dios pasó por nosotros y por lo que sufrió, ¿no? Y sí, a final de cuentas son imágenes muy dolorosas. Pues le doy gracias a Dios porque de verdad orgulle mucho en mi vida. Muy bien, gracias, mi hermano Raúl. Y finalmente, Misa. Misa, ¿qué es lo que puedes percibir acerca de estas imágenes? Es este breve video que les compartí. No te escuchamos, Misa. No sé si mejor tu micrófono. Sí, hermano, aquí Ok. estoy. Lo que sucede, Sí, sí. ok, ahora sí. Es que lo que podemos ver es que en estas escenas es que pues efectivamente fue un poco de lo que la Biblia lo relata, la verdad es que cuando uno lee la Biblia se queda impactado de todo lo que le hicieron al maestro y que pues definitivamente pudo haber bajado y él por amor al mundo y por amor a mí no lo hizo y son cosas que uno medita y piensa y dice, ¿cómo es posible? Yo sí me puse en su lugar, hasta incluso no haría eso, pero por amor, y eso nos refleja cuánto le podemos dar a nuestro Señor, cuánta esta fe, cuánto le podemos dar al Señor, el tiempo, cuánto se merecerá el Señor por ese sacrificio. Esa es la pregunta que me deja pensando. Muy bien, Misa, muchas gracias. Y la realidad es que la pasión de Cristo va mucho más allá de solo celebrar un tiempo en Semana Santa, de poder recordar, tiene un significado mucho más profundo. Desde antes en el Antiguo Testamento se escribió de esta situación que iba a padecer Jesús. Se hablaba acerca de que Él debía venir para rescatar nuestras vidas, pero vamos a ver el por qué terminó en esa posición, por qué terminó Jesús ejecutando lo que llamamos la pasión de Cristo. Y vean un poco del Salmos 22, vayan al Salmos 22. A David, al rey David, le es mostrado la pasión de Cristo, le es mostrado en este Salmos 22, David redacta específicamente lo que iba a padecer Jesús en la cruz. Esto nunca debería quedarse como como una tradición religiosa, como acá se los pongo, es mucho más profundo. El tema de la cruz debemos de vivirlo nosotros diario. Todos los días dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada día. Y cada día que nosotros tenemos la oportunidad de despertar es justo un momento para meditar en lo que Jesús hizo por nosotros. Tal vez para una mente, como se los pongo acá, una mente natural, el Calvario podría ser algo pues como una derrota, como el haber sido derrotado, el haber sido pues humillado, por supuesto, si lo vemos en la parte natural. Fue humillado Jesús, fue arrastrado, golpeado, fue literalmente pisoteado su persona físicamente. En la parte moral, pues seguramente toda la afectación de las palabras, el rechazo. Por eso es que Jesús es experto en todo lo que hoy podemos vivir. Si alguien sufre rechazo, si alguien sufre abandono, si alguien sufre desprecio, si alguien sufre, no sé, incluso una enfermedad, dolor en la parte física, nada se puede comparar con lo que él vivió en ese momento. Él es experto, dice la Biblia que él es varón de dolores, experto en el quebranto. Literalmente fue destrozado. Y es justo a él a quien vamos a buscar. Por eso es que el valor de la pasión de Cristo debe de ser mucho más grande. La muerte en la cruz debe significar todo, absolutamente todo en nuestras vidas. Y él murió con un propósito en específico. Pero vean lo que escribe David acerca de lo que iba a vivir Jesús años antes en el Salmos número 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense la imagen que ahorita vimos y recuerden esa imagen, ténganla presente y vayan leyendo lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron tú y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. La parte cuando dice, porque tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. También habla del rechazo que tuvo de José, ¿no? Recuerden que José rechazó, su mamá rechazó la situación que estaban viviendo ellos. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Muchos puntos que podemos leer en este Salmos 22. David habla acerca de lo que Jesús iba a vivir. A mí me genera mucho, no sé, mucho dolor, ¿no? El imaginar el tema de sus huesos. Cuando dice mi corazón era como cera, ¿no? Como solamente toda la sangre se estaba consumiendo, toda la sangre se estaba derramando por su cuerpo. Entonces su corazón se queda vacío, literalmente, hasta la última gota de sangre derramó. Y eso fue lo que Jesús hizo. Es el acto más hermoso que nadie en la vida, nadie podrá hacer. Por eso dice primera carta de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Esa frase es muy fuerte. Esa parte inicial del versículo, de este versículo, es muy grande, es muy extensa. Porque literalmente, si podemos leer el Salmos 22, si leemos Isaías, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y es interesantísimo cómo esto puede brotar la cabeza. Alguien incluso en la vida podría decir, ¿cómo amas tanto a una persona o a un mundo de personas que diste a lo que más amabas por todos ellos? Pero no nada más lo diste, ¿no? O sea, lo diste de una forma terrible. O sea, lo que iba a vivir Jesús era algo fuera de lo común. Ninguna persona que fue crucificada o ha sido crucificada en la vida ha tenido tal muerte. Y ahí entramos en una reflexión muy profunda cuando dicen, esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí yo creo que ese versículo tiene un valor muy fuerte, que tenemos que sellar en nuestro corazón profundamente, en que tenemos que tomar un momento de reflexión y decir, ¿qué nivel de amor? O sea, de verdad, ¿qué nivel de amor el que Dios tiene por nosotros? Porque vemos lo que dice, echaron suerte con mis vestidos, horadaron mis manos y mis pies. O sea, imagínense cuando los clavos estaban traspasando, de por sí el dolor que ya traía Jesús, y luego los clavos. Y si ustedes hacen una investigación profunda de cuando Jesús estaba en la cruz, su muerte era una muerte terrible porque constantemente se asfixiaba. La forma en la que él estaba crucificado
Obviamente no tenía fuerza y se tenía que sostener de repente, levantar de los pies, impulsarse hacia arriba para poder respirar. Porque la muerte de crucifixión hacía eso justamente, era una muerte por asfixia. Sin embargo, él pues, estaba asfixiando, estaba desangrado, golpeado, tal vez completamente deshidratado, con muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que fisiológicamente podía estar viviendo. Su piel posiblemente se estaba reventando, los poros de su piel estaban a reventar. Y cuando volvemos al versículo que les decía, primera carta de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Esto yo creo que sí nos debe meter en cintura a todos, a todos, ¿no? Es decir, tú lo diste todo. O sea, Jesús sí lo hizo todo. Jesús lo hizo completamente todo. Pero hay una raíz de por qué Jesús llegó a ese punto. Hay una raíz del por qué Jesús tuvo que hacerlo de esa forma. Y esa raíz la vamos a ver en Génesis. Vamos a empezar con Génesis 1. Y vamos del 26 al 31. Génesis 1, del 26 al 31. Dice la Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí habla de la Trinidad cuando dice hagamos, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar. Van muy bien los adjetivos, los sustantivos. Leamos con mucho detenimiento, no de corrido, sino con mucho detenimiento para ver todo lo que yo les pongo acá, el hombre y su herencia, todo lo que Dios le dejó, todo lo que Dios construyó para él. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, y los bendijo, Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios hizo era bueno. Todo lo que Dios hizo hasta ese momento era bueno. Había algo muy hermoso de parte de Dios que le había entregado al hombre. Sigamos la lectura en el 2, capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, un lugar específicamente donde Adán y Eva estarían en una comunión cercana con Dios. Allí en un lugar donde habitarían ellos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Con cuidado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dio una instrucción. Ya lo vimos en una clase hace algún tiempo. Decíamos, Dios le dio la oportunidad de elegir estar con él o no estar con él. Dios no hizo robots. Dios le dio una herencia, le dejó un lugar, todo se los dio, los proveyó de todo lo que necesitaban. Sin embargo, el hombre tomó decisiones personales. Primero Eva y después Adán. Y ahí se dieron todos sus derechos. Cuando Dios le da la herencia, sí lo he tipificado, cuando Dios le da todo lo que, porque le dice, yo los he puesto por sobre todas estas cosas. Les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en todo. Dice que se mueve sobre la tierra. Dios les había dado el poder sobre eso. Los únicos responsables de ceder el derecho a alguien más o algo más de nuestra vida somos nosotros.
porque a nosotros se nos fue entregado, a Adán y a Eva se les fue entregado, y les dijo Dios, aquí tienen, y esto es suyo, y esto yo se los he dado a ustedes, yo se los doy a ustedes. Pero viene el Génesis 3, vamos a leer el Génesis 3. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo me imagino si los que tienen perrito llegan a su casa y su perro les habla, pues como que no sería algo muy normal, ¿no? O sea, ¿quién se detendría a escuchar a un perro hablar? La verdad no es como muy normal. Yo no sé qué hacía Eva escuchando una serpiente hablar. Yo no sé por qué se quedó a escucharla y una serpiente hablando. Y Eva así de, no, pues sí, tienes razón, serpiente. Como a veces nos quedamos a escuchar lo que y a quien no deberíamos. Con que Dios os ha dicho, retando el poder de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sabía la instrucción. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Con qué poquito se conformó? Nomás le dijo, no vas a morirte. Y ya con eso. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, se le abrieron los ojos para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo creo que en estos versículos hay una incidencia impresionante de la forma de vivir dentro del hogar. Habla de la familia. Y nos vamos a echar aquí una plática entre todos, nos preparamos un café y nos vamos a platicar de estos versículos y sacaríamos cosas, pero muy profundas de lo que hay entre líneas. Pero vean todo el escenario, cómo se empieza a gestar todo el escenario, la situación, cómo termina uno cayendo y el que termina cayendo arrastra a todos. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta es una pregunta retórica, así se llama, una pregunta retórica, porque le dice, ¿dónde estás tú? Sabiendo dónde estaba. No es que le pregunte Dios, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera, sino es una pregunta retórica, así se llama. Le dice sabiendo dónde estaba para saber lo que Adán iba a contestar. Y él respondió, y tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, fue la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Le echó la culpa a Eva, primero, o sea, no tuvo pantalones para decir la verdad, yo tuve la culpa, sino le echó la culpa a Eva, ¿no? Y se quiso deslindar. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, echándole la culpa. Todos ahí se estaban delegando la culpa. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá por la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto habla de Jesús. Aquí ya, desde aquí, se habla de Jesús. Porque habla de la simiente del diablo y la simiente de Dios, que iba a ser Jesús.
A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso quiere decir que Eva ya había tenido antes hijos. Eso dice multiplicaré. 0 por 0 es igual a 0, pero cuando hay algo, un valor, 1 por 1 ya es 1, 1 por 2, 2, o 3 por 3, 3, o 6 por 3, 18, etc. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y en tu deseo será para tu marido y él se señoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá como las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ahí Dios les construye túnicas y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Ahí fue el primer sacrificio que se ejecutó. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahí habla también de la Trinidad. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí completamente el hombre se dio los derechos. Denme un segundito nada más. Ahí el hombre se dio completamente todo lo que Dios le había entregado. Se dieron los derechos de su vida y se los entregaron ahí justamente al diablo. Pero tenía que venir Isaías 53. Entre el caminar de Génesis 3 e Isaías 53, algo que sucedió fue que Dios traía perdón al pueblo de Israel por medio de un sacrificio, por medio de sacrificios que se hacían para expiación y propiciación en el tabernáculo. Solo de esa forma había la oportunidad de acercarse a Dios, pero ya no regresaron al Edén, sino ya empezó un caminar del pueblo de Israel, el caminar del hombre, y Dios traía perdón y Dios no dejaba al hombre. Entonces había un perdón constante hacia no volver a cometer los mismos errores, hasta que Dios llega a un punto en el que se hastía, y en diferentes datos que podemos ver en los profetas menores, podemos identificar que Dios les dice, estoy hastiado, estoy harto, ya no me importan sus sacrificios, porque lo tomaron a mal. Y tenía que aparecer Isaías 53, vamos a Isaías 53, donde en Isaías 53 encontramos una de las tantas promesas de que iba a venir nuestro Redentor, que iba a venir nuestro Salvador, iba a venir quien redimiera al mundo para que pudiéramos ser perdonados. Y dice la Biblia en Isaías 53, versículo 1. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Iba a ser él el único que iba a salvar al mundo. ¿A salvar de qué? De que el mundo había pecado, de que el mundo se volvió contra Dios, de que el mundo siguió sus deseos, de que el mundo se alejó completamente de Dios, no le importó Dios. Y al final en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 3, 20, 21. Muchos teólogos hacen referencia a que Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, hablan de que el mensaje a la Odisea, que es justo la iglesia que vamos a ver, que el mensaje a la Odisea justo es el mensaje a la iglesia de este tiempo, el mensaje a la Odisea. Si bien en ese tiempo aplicaba a la iglesia que estaba fundada en esta ubicación, a la iglesia de la Odisea, pero también tiene un sentido espiritual y un mensaje claro que está vigente para la iglesia de este tiempo, el correr de la iglesia a partir de la resurrección de Jesús. Y dice la Biblia, Apocalipsis 3, 20, 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó. Jesús está sentado a la diestra del Padre, así lo dice la Biblia, y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Solo al que venciere, al que le reconoció, al que le creyó, al que vivió en santidad, al que vivió en integridad y al que tomó en verdadero valor todo lo que él hizo en la cruz. En resumen, nosotros podemos ver lo siguiente, Juan 10, 18, en resumen. Ese tema es muy extenso, pero quise darles uno de los datos más relevantes. Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, dice desde el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que nosotros leíamos en Juan inicialmente, es muy curioso que hay paralelos. ¿Qué es un paralelo? Cuando un versículo se puede explicar con otro dentro de la misma Biblia. Esto está dentro de las reglas de la hermenéutica y la exégesis, que los que están en la facultad lo verán más adelante. Pero acá podemos ver lo que leíamos de Juan, el mismo escritor del Evangelio y de la carta de Juan que leíamos, que dice que de esta forma conocemos al amor del Padre, que envió a su Hijo. Y acá leemos que es un mandamiento que recibió Jesús del Padre. El Padre dijo, vas a entregar tu vida y vas a dar tu vida. Y le dijo, el mandamiento que mi Padre me dio es, yo entrego mi vida, yo la pongo por ellos, yo la pongo por todos ellos, pero también tengo el poder de vida. Ese es Jesús. Y dice Romanos 5, vayan a Romanos, este es el resumen de lo que empezamos a ver ahorita. Romanos, capítulo 5. Si un día quieren estudiar mucho la parte del pecado, la desobediencia del hombre, lean Romanos.
Dice Romanos versículo 12, capítulo 5, a partir del verso 12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos estábamos condenados. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, ¿por qué? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ese versículo se explica con eso, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no van a comer de ese árbol, allí surgía la oportunidad de decidir de ellos. Por eso dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, sin culpa de pecado. Si Dios no les hubiera dicho la instrucción, ellos hubieran pasado por inocentes. Dios les dio la instrucción, no lo van a hacer, y ellos lo hicieron. Por eso es que hay pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos de la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como por uno, que ya lo leímos, Adán, entró la muerte por medio del pecado, bien por medio de uno, nuestro Salvador Jesucristo, el que vivió esa pasión, nos dio vida eterna, nos entregó la gracia para una vida eterna juntamente con él. Hebreos 2:14. Ahí más adelante busquen Hebreos capítulo 2, versos 14 al 16. Dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, el que tenía el control del mundo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros antes de recibirle a él, estábamos sujetos a servidumbre. Es lo que pasa hoy con las personas que están lejos de él. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ese fue Jesús. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús mismo. Y terminamos con Colosenses 2. Regresamos a Colosenses. Colosenses 2, 13 y 14. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta misma que se le otorgó al diablo sobre la humanidad al momento de entrar el pecado. Había un acta declarada que le pertenecíamos a él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que vino él a hacer por nosotros. Esa fue su pasión. Eso fue por lo cual él se apasionó, para entregar su vida en muerte de cruz. Nos amó tanto, 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 y la cruz debe de tomar, o la pasión de Cristo, que es el tema central, debe de cobrar un valor mucho más grande en nuestras vidas todos los días. Porque si hoy alguno de nosotros termináramos nuestro tiempo en la tierra, tenemos un galardón en el cielo que nos espera. Dice la Biblia que es apreciada a Dios la muerte de sus santos. Que mi vida es Cristo y morir es ganancia. Entonces, nosotros debemos entender y hacer que la pasión de Cristo en la cruz, en el Calvario, en todo lo que vivió desde que fue arrestado, en todo lo que vivió previo a su arresto, en lo que hizo en la tierra sanando, curando, entregándonos dones, talentos, todo lo que él hizo por nosotros debe de cobrar un valor mucho más grande. No solo en Semana Santa, no solo en un tiempo en viernes, que le llaman viernes de crucifixión, no solo es una religión, no solamente es ir a un lugar y ver cómo una persona se está lacerando por sus pecados y errores, no es el hecho de que una persona suba a una cruz y simule la muerte de Jesús y se vaya azotando en el camino, no, es algo mucho más grande. Nosotros estábamos condenados a una muerte eterna y Dios entregó a su Hijo, que él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pues tenga esa vida eterna. Solo aquellos que en él creen. Por eso dice, todo que en él cree. Todo el que en él cree, todo el que le ha recibido y que le ha dado la potestad de ser llamado Hijo de Dios. ¿Vale? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues esto es un tema de evangelismo. Ustedes pueden tomar este tema justo para ejecutarlo en evangelismo. Cuando le están compartiendo la palabra de Dios a alguien nuevo, mando la base de la presentación que yo les comparto. Si no se acuerdan de las citas e invitan a alguien a tomar un café en su casa, dicen, espérame, tengo unos versículos que decirte, mira lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, mira, porque nosotros éramos pecadores, así dice la Biblia aquí, y ahí está la Biblia. ¿Sale? Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Por favor, acompáñenme. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque todo lo dejaste escrito, Señor, y nada nos ha sido oculto. Gracias, Padre bendito, porque hoy podemos recordar, Señor, ese momento. Por eso es que cuando tú estabas con tus discípulos, tomaste el pan, lo partiste y les dijiste, haced esto en memoria mía, porque este es mi cuerpo y el cuerpo que tú entregaste en la cruz por nosotros, Dios. Hoy, Señor, cada vez que tenemos la oportunidad de sentarnos a tu mesa, cada vez que nos permites, Señor, poner un pie abajo de la cama, cada vez, Señor, que nos permites ir a dormir, cualquier cosa que nos permitas hacer, hoy, Señor, recordaremos en todos esos momentos lo hermoso, Señor, que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque tú hiciste todo, Señor, para salvarnos. Permítenos, Señor, ser fieles contigo, ser amorosos y cuidadosos contigo, Señor. Solo demandándonos, Señor, lo que tú siempre nos pides. Ser obedientes a tus mandamientos. Por favor, permítenos vivir una vida, Señor, con tal pasión que siempre recordemos lo que hiciste en la cruz por nosotros. Te entregamos esta clase, Dios, dándote toda la honra, toda la gloria,
y toda la alabanza, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde y que pasen una noche de lujo. Descansen, un fuerte abrazo. Gracias, bendiciones. Gracias a Dios. Bye, bye. Gracias, hermano, y Dios le bendiga. Gracias a Dios, un abrazo a todos. Gracias.